Muy buenos días, mi nombre es Yamilet Guadalupe Sotelo Russell y mi compañero Jesús Omar Aguirre Ramos. Nosotros somos del grupo 22 y les hablaremos sobre la Guerra Fría. Causas de la Guerra Fría. Las principales causas de la Guerra Fría fueron la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. Otro punto es la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos. Esto alertó enormemente a los soviéticos. Otro punto sería ambos países temían el ataque de uno a otro. El presidente estadounidense sentía una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Y por último punto, los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar la Unión Soviética. Primera etapa, la formación del mundo bipolar de 1947 a 1953. Esta primera etapa comprende el levantamiento de Europa de la Segunda Guerra Mundial, apoyada económicamente por el Plan Marshall de los Estados Unidos, a quienes convenía la recuperación europea para hacer frente a la injerencia soviética de la Europa del Este. Esta doctrina de apoyo económico tuvo su versión soviética en el Plan Molotov y luego el Comecon, una serie de subsidios y canales comerciales controlados desde Moscú para las naciones bajo su control, como Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría y Bulgaria. Este marco sucedió el bloque de Berlín, en que se cerraron las fronteras de Alemania comunista, separada de la occidental, desde finales de la Segunda Guerra Mundial y sometida a control soviético de todo tipo de tránsito con los países capitalistas. En 1950, a un año de que la URSS detonara la primera bomba atómica, la guerra civil china finaliza y se instaura en dicho país una revolución comunista. Este nuevo panorama confirmó el régimen comunista de Corea del Norte los ánimos necesarios para invadir la Corea del Sur, iniciando así la guerra de Corea, en que los Estados Unidos tomaron participación directa con la venida de las Naciones Unidas. El conflicto acabó en 1953 con la victoria del bando pro-occidental y el restablecimiento de la frontera entre las dos naciones, cuyas tensiones perduran hasta el día de hoy. Segunda etapa, la escalada de tensión, Vietnam y la crisis de los misiles de Cuba, 1953 a 1962. En este marco se da inicio a la carrera armamentista y la carrera espacial, cuyos frutos definirán tecnológica y culturalmente a finales del siglo XX. En este periodo, las dos potencias hicieron esfuerzos para sumar a sus respectivos bandos la mayor cantidad de países descolonizados de Asia, África y América, lo que en otras cosas condujo a la guerra de Vietnam de 1955 a 1975, en la cual fueron finalmente derrotados por las tropas estadounidenses en 1973. Otro triunfo comunista fue el de la Revolución Socialista, liderada por Fidel Castro, que depondría la dictadura de Fulgencio Batista e instauraría la propia hasta finales del siglo XXI. La Revolución Cubana permitió a la URSS posicionarse muy próximamente del territorio norteamericano, lo cual fue percibido como una amenaza intolerable por parte del presidente John F. Kennedy, quien sentenció a Cuba a un bloqueo económico total. El punto más álgido en esta región tuvo lugar en 1962, cuando la URSS intentó emplazar sus misiles nucleares en Cuba, en situación idéntica a los Estados Unidos tenían en Turquía. La tensión del conflicto culminó con el retiro de los misiles tanto en Cuba como de Turquía y el compromiso de Kennedy de no invadir la isla, si bien se mantuvo el bloqueo hasta principios del siglo XXI. Esta crisis instauró el teléfono rojo, una línea indirecta entre Washington y Moscú, a través de la cual los dirigentes soviéticos y estadounidenses pudieran negociar en casos de extrema gravedad. Tercera etapa, la detente, de 1972 a 1979. De cara a este panorama, la URSS, en medio de tensiones producto del estancamiento económico, promovió una relajación o distensión en sus políticas internacionales, lo cual no impidió que las tropas soviéticas entraran a Checoslovaquia para aplastar la llamada Primavera de Praga.
una liberación política momentánea que empezó en enero de 1968. Semejantemente, en mayo del mismo año, una serie de protestas estudiantiles y huelgas civiles condujeron a la caída del general de Gaulle en Francia, en lo que se denomina el Mayo del 68. En 1969, la ruptura de relaciones entre China maoísta y la URSS condujo a un conflicto militar y paradójicamente a un acercamiento entre China y Estados Unidos. Cuarta etapa, la Segunda Guerra Fría, de 1979 a 1991. Esta última etapa del conflicto se inició con la invasión soviética a Afganistán, poniendo fin a la llamada convivencia pacífica, que políticos como Jimmy Carter habían intentado en años anteriores. Movimientos bélicos como o la revolución sandinista en Nicaragua o la revolución de iraní, no obstante, supusieron un esfuerzo económico que sentenció a la URSS a invertir el 25% de su PBI en gastos militares, que produjeron una profunda crisis económica a principios de la década de los 80. Así se dio a un proceso de negociaciones que culminó en 1989 con la proclama de Ronald Reagan y Gorbachev en la cumbre de Malta del fin de la Guerra Fría. Ese mismo año se derrumbó el muro de Berlín y el año siguiente se firmó la reunificación alemana, mientras la URSS se preocupaba cada vez más por su propia supervivencia. El 25 de diciembre de 1991, luego de un intento de golpe de Estado y con numerosas repúblicas clamando por su independencia del sistema soviético, la URSS es disuelta totalmente y los últimos restos de la Guerra Fría sepultados por el triunfo del capitalismo. Las consecuencias de la Guerra Fría fueron las siguientes. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. También se formaron bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. También la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. También los estados de Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y por último se derrumbó el comunismo. En conclusión, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico y militar, aunque nunca se enfrentaron en sí. Como lo es una guerra, en sí más bien fue la presencia de armas nucleares y de múltiples amenazas constantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Países muy diferentes con sus sistemas socioeconómicos. Estados Unidos con capitalismo y por otra parte la URSS con el comunismo. Esta guerra creemos que es muy importante de conocer, ya que te muestra cómo era la vida en más de 40 años que duró esta guerra y cómo un conflicto llevaba a otro, como las distintas revoluciones que se vivieron durante este periodo. Al igual, es importante conocer los avances tecnológicos y descubrimientos que se dieron, como la llegada del hombre a la luna por parte de Estados Unidos. La consecuencia más importante que da esta guerra es que se empezó a utilizar un nuevo orden mundial para mantener la paz entre las naciones.